Esta es nuestra sección Periodismo desde el Campus. Mónica González, bienvenida a tu espacio. Vamos a ver una cápsula sobre el tema alrededor del cual desarrollarás tu análisis. Desde el Campus. El martes 13 de agosto se dieron a conocer los resultados de la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2013. En esta, se miden las percepciones de las y los habitantes de la ciudad sobre la discriminación. Según la encuesta, 9 de cada 10 personas han oído hablar de derechos humanos, pero entre ellas solo un 3% menciona espontáneamente que ha oído u observado discriminación. Sin embargo, un 30% dice haber escuchado, visto o leído sobre discriminación en el DF en el último año. El derecho a la igualdad y la no discriminación ocupa el cuarto lugar en importancia detrás de los derechos a la educación, salud y trabajo. En relación a las causas de la discriminación, destacan la pobreza, el color de la piel y las preferencias sexuales. Luego de la educación, la economía y la discapacidad. Esto corresponde con las percepciones de qué grupos son más discriminados: indígenas, gays, personas de piel morena y pobres. A nivel personal, 1 de cada 3 personas dice haber sido discriminada alguna vez, principalmente en el trabajo o en la calle. De estas, el 46% dice no haber hecho nada al respecto y solo un 4% lo denunció. ¿Quiénes son los responsables de combatir la discriminación? ¿Cuáles son las instancias encargadas de resolver este problema? Estas son algunas de las preguntas que trataremos en Periodismo desde el Campus. Mónica, pues una encuesta sobre la discriminación en México con algunos datos llamativos, incluso inquietantes. Quisiera yo empezar preguntándote sobre el CONAPRED. Nos hemos acostumbrado a oír muchas siglas en los últimos tiempos sobre instituciones que se crean, pero quisiera entender la misión, el propósito de esta institución y de la encuesta que ahora comentas. Sí, pues muchísimas gracias. Pues efectivamente el tema de la discriminación ha cobrado de relevancia, como bien muestra la encuesta, en los últimos años, pues como un tema fundamental de derechos humanos. Y derivado de este posicionamiento, de esta toma de conciencia de la discriminación, digamos como una puerta de entrada para el ejercicio de los demás derechos, se han ido creando, tanto a nivel federal como en el ámbito local y del Distrito Federal, distintos organismos encargados específicamente con un mandato específico en la prevención y eliminación de la discriminación. En el ámbito federal tenemos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que depende de la Secretaría de Gobernación, no es un órgano autónomo como las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, sino que están insertados en el Poder Ejecutivo, pero tienen este mandato de realizar acciones contra la discriminación de las personas. Algo interesante, por ejemplo, del CONAPRED en el ámbito federal es que tiene la facultad, a diferencia de las comisiones, de resolver casos de discriminación entre particulares, y esto es pues un avance importante e interesante. En el caso de la Ciudad de México tenemos al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, el COPRED, que digamos es el órgano relativo, pero en el ámbito local. Es el COPRED que en el caso del Distrito Federal pertenece o está inscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, pertenece también al Ejecutivo, el que en este caso manda a hacer y promueve la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, que en este caso pues mide las percepciones en el ámbito del Distrito Federal. Tanto se hizo la encuesta a personas que habitan en el Distrito Federal, como también se consideró personas que venían o estaban de paso en nuestra ciudad. Y que viven en la zona conurbada. Y que pueden vivir, no se señala el origen, pero que estaban transitando por el Distrito Federal. ¿Es la primera encuesta que aplica el COPRED? Exactamente, es la primera encuesta porque de hecho el COPRED como tal
tiene algún antecedente, pero tiene apenas poco más de un año de estar funcionando, y en el Distrito Federal es la primera vez que se hace esta encuesta. En el ámbito federal tenemos 2 encuestas, una que se hizo en 2005 y otra en 2010, que son las encuestas nacionales de discriminación, que en este caso miden las percepciones en el ámbito federal, y esta se centra en la Ciudad de México. En la Ciudad de México han avanzado un conjunto de derechos que en el resto del país están aún por digamos, desarrollarse, o incluso alrededor de los cuales hemos vivido retrocesos legales. Es el caso de la interrupción del embarazo, avances en materia de matrimonio gay, en fin. A pesar de estos avances, ¿qué tan distintos es la percepción, qué tan distinta es la percepción de los capitalinos sobre la discriminación respecto a lo que nos dicen las encuestas nacionales? Pues hay un dato interesante respecto a esto que mencionas, porque también, por ejemplo, en materia de primera infancia tenemos ya una ley, tenemos también en materia de adultos mayores, es decir, sí me parece que hay un cuerpo normativo y que desde luego en la Ciudad de México pues presenta diferencias significativas respecto de otras entidades. Sin embargo, la encuesta señala que esto no es percibido así por los habitantes del Distrito Federal. Es decir, que en la Ciudad de México la gente tiene la percepción de que se cometen las mismas violaciones a los derechos humanos que en el resto del territorio nacional. Y esto es de llamar la atención porque uno esperaría, pensaría que habría una diferencia significativa, ¿no? Entonces llama esto mucho la atención. Y también el hecho de que se sigue vinculando mucho el tema de la discriminación, vinculando o confundiendo con el tema de la desigualdad social, y que son 2 violaciones graves a los derechos humanos, pero que tienen implicaciones distintas. ¿Cuáles serían los datos más llamativos que tú subrayarías de los resultados de esta encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México? Por un lado, que los grupos que se perciben más discriminados están asociados precisamente a estas condiciones, son indígenas, personas, por ejemplo, por el color de piel, o personas pobres, ¿no? Que entre la población es donde se percibe mayor discriminación, o es la población hacia la cual se percibe mayor discriminación. También mezclada esto con los gays, pero llama la atención, por ejemplo, que los gays están en segundo lugar y las lesbianas están muchísimo más abajo, lo cual a mí me parece, habría que entrar a hacer un análisis mucho más profundo, que tiene que ver más con campañas de difusión que con realmente fenómenos de la discriminación constante, ¿no? Es decir, la discriminación fáctica. Porque además la gente manifiesta haber oído sobre temas de discriminación en los medios de comunicación, en particular con los gays, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra aquí desde esta primera visión? La percepción es que los gays varones son mucho más discriminados que las lesbianas. Claro, pero al mismo tiempo la gente dice que ha oído noticias en los medios de comunicación sobre discriminación contra los gays, lo cual a mí me parece que nos puede mostrar que las campañas y el posicionamiento de una agenda contra la discriminación sí funciona, porque por lo menos lleva a la ciudadanía a tomar conciencia de que existe un problema real y que debe ser combatido. De que se está discriminando. Exactamente, porque no tendría otra razón de haber diferencias respecto de otros grupos, ¿no? Por ejemplo, de las lesbianas. Me parece que sí podemos hablar que existe el mismo tipo de discriminación motivado por la misma situación. Y llama también aquí que no hay las ausencias, es decir, las presencias pues están muy bien, muy claras, ¿no? Nos ayudan a avanzar en la agenda, pero por ejemplo no hay una percepción social sobre discriminación hacia las mujeres. Y es de llamar la atención porque pues, la discriminación contra las mujeres la vemos, es muy palpable desde los puestos de gobierno, los cargos públicos, ¿no? Los cargos en las empresas, es decir, el mercado laboral, sí, los despidos, por ejemplo, por embarazo. Eso está a la orden del día, pero no es percibido como un tema de discriminación. Y tampoco el tema de niñas y niños, que también tienen una parte importante de discriminación o es un fenómeno importante, pero esto no sale espontáneamente cuando se pregunta a las y los ciudadanos sobre la discriminación. Tendríamos problemas de 2 tipos, por lo menos, en lo que nos ha señalado. Uno
unas normas de cierta avanzada en el Distrito Federal que no se corresponden con las prácticas y la cultura ciudadana y de respeto a los derechos humanos cotidiana, esta diferencia entre normas y realidad, y por otro lado, una percepción en la cual todavía no hay, permíteme decirlo así, suficiente alergia a las prácticas discriminatorias. Efectivamente, y esto también se vincula pues con la falta de la conciencia, ¿sí?, o el conocimiento ciudadano de los mecanismos que hay para combatir la discriminación, que tenemos una amplia gama en el Distrito Federal, y esto sería importante ir avanzando desde el CONAPRED, el COPRED, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, e incluso los mecanismos jurisdiccionales, porque la discriminación es un delito en el Distrito Federal. Entonces, estas encuestas sirven de mucho para darnos cuenta de en dónde estamos y sobre todo cuál debe ser el camino, cuáles deben ser las políticas hacia las cuales nos tenemos que focalizar para combatir este fenómeno y garantizar mejor los derechos humanos para todas y todos. Mónica, pues muchas gracias por estar una vez más en tu espacio. Creo que has puesto de relieve cómo sin una maduración de la cultura, un desarrollo de la cultura que haga de la discriminación algo inaceptable, no solo identificable, sino inaceptable, pues la seguiremos viendo como algo normal que lacera precisamente los derechos humanos de los más débiles. Muchas gracias, te esperamos en tu espacio pronto. Ya están nuestros invitados para la sección Contraste en nuestro estudio. Vamos a un corte y regresamos.